Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a tratar de realizar es trabajar con el ejercicio 5 del práctico 4. ¿Sí? Este sería lo que vamos a trabajar hoy. Es decir, vamos a introducir lo que nosotros conocemos como aceleración. Es decir, vamos a estar trabajando con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos visto, básicamente, lo que habíamos planteado en la clase anterior era lo siguiente. Vean ustedes. Nosotros estábamos acá, es decir, supónganse un auto, un móvil, se está moviendo, este sería nuestro móvil, se está moviendo hacia la derecha, se está en un movimiento rectilíneo. Véanse que acá aparece Y en la vertical y X en la horizontal. Ese es el sistema de referencia en el espacio, que no es lo mismo, vuelvo a repetir, que graficar la posición en función del tiempo en el movimiento rectilíneo. ¿Ven la diferencia? En la izquierda el gráfico muestra, está en la posición 0 donde está partiendo el móvil, y esto es la representación de la posición sobre la recta, ¿sí? En función del tiempo. En la abscisa está el tiempo y en la ordenada está la posición sobre la recta. Para nosotros le ponemos X porque está en la horizontal, nos resulta más fácil. ¿Se entiende eso? Bueno, vean ustedes lo siguiente. Vean qué pasa si el móvil inicialmente tiene una velocidad 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si el móvil tiene aceleración? No veamos todavía, eso no hay problema, eso vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si el móvil, yo largo el movimiento y tiene una velocidad inicial 0? ¿Qué significa que tenga una velocidad nula? Que está quieto. Que está quieto. Después que pasa el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Se empieza a mover. Se empieza a mover. Si la velocidad es 0, ¿creen que se va a mover? Sí, quieto. Vean ustedes, vamos a hacer eso justamente. Se mueve. Si No. inicialmente tiene una velocidad 0, significa que no se mueve. Se va a mantener. Y vean ustedes cómo yo grafico eso. Ven que el tiempo va variando. Acá tienen la tabla de tiempo. Ven que fue variando. Desde 0 a 4,6 segundos. ¿Cómo grafico eso? Él sigue en la posición 0. Vean a la derecha le estoy hablando en la posición. Sigue en la posición 0 y el tiempo aumenta, va variando, pero sigue en la posición 0, no se mueve. Lo que significa que está quieto acá en la posición 0. ¿Se ve eso o no? Sí. Sí, profe. Supónganse que en los 2 segundos iniciales esté quieto. ¿Sí? Después, supónganse que a partir de ahí tiene una velocidad. ¿Sí? Vamos a plantearla acá. Supónganse que ahora vamos a decir que inicialmente va a tener una velocidad de 1 metro por segundo, supónganse. ¿Qué quiere decir? Que tenga una velocidad de 1 metro por segundo. Explíquenme si la velocidad constante y tiene la velocidad es 1 metro por segundo. ¿Qué representa eso? Que yo en 5 segundos haría 5 metros. Exactamente, se va desplazando espacios iguales en tiempos iguales. Es decir, que se va a cambiar cada metro en 1 segundo. O sea, cada vez que pasa 1 segundo, yo voy a tener que si el espacio que recorre va a ser 2 metros, supónganse, 2 metros. Entonces, ¿cuánto va a ser 2 el tiempo segundos. que ocurrió? 2 segundos. No sé si le entienden eso, si todos entienden esa idea. Sí. Vean ustedes, supónganse, vean ustedes
lo siguiente. Entonces, ¿cómo voy a graficar eso? ¿Cómo voy a graficar? ¿Cómo creen ustedes que voy a graficar en el gráfico de al lado, que es posición en función del tiempo? ¿Cómo grafico eso? ¿Cómo creen ustedes que voy a graficar? Entonces, ¿cómo sería? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Si yo le digo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser ese gráfico? De No diga 2. que hay Una recta, profe. Ser una recta, exactamente. ¿Sí? Va a ser una recta. Y ahí, ¿cómo nosotros tendríamos? Ahí donde, supónganse que va a estar al primer segundo. ¿Dónde va a estar el punto? Acá. A los 2 segundos. ¿Dónde va a estar el gráfico? Supónganse que yo tengo el dato a los 2 segundos. ¿Dónde estaría? ¿Sí? ¿Entienden mi pregunta o no? Si la velocidad es 1 metro por segundo, pasó 2 segundos, ¿en qué posición estaría? En 2 metros, en donde se intersectan, digamos, el 2 metros y el 2 segundos. Exactamente, ahí estaría el gráfico. La posición, vean ustedes, ahora yo le voy a correr, vean ustedes, que en el primer segundo está a 1 metro, a los 2 segundos está a los 2 metros y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? ¿Ven? ¿Se ve eso? Acá se aprecia mejor. Vean que en la abscisa, en el gráfico a la derecha, me está apareciendo. De 1 a 2 segundos fue ¿cuánto fue el delta X acá? El delta tiempo. El delta tiempo, el incremento de tiempo, cuando va de 1 a 2 segundos. ¿Cuándo es el delta tiempo? ¿Un segundo? 1 segundo es el delta tiempo. ¿Y cuánto es el delta desplazamiento? 1 metro. ¿Cuánto es? 1 metro, exactamente. ¿Le van entendiendo cómo es el tema? Sí, profe. No sé si sí. Sí, profe. Bien ahí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, ¿sí? Vamos a tener justamente que, cuando estamos hablando de eso, vamos a tener que prestar mucha atención en ese gráfico, es el que nos va a costar siempre. Siempre, siempre. Lo que nos va a costar siempre va a ser eso. Esa es la parte por ahí que cuesta un cachito, ¿sí? Poder entender un poquito eso. Bueno, a ver. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ahí le estoy mostrando. Le voy a mostrar un poquitito. ¿Sí? Le voy a mostrar un poquito entonces. Decimos que la velocidad es delta X sobre delta tiempo. ¿Está? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en este caso, esta es la velocidad. Cuando es un movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a tener que en este caso siempre la velocidad es constante. A ver, me sacó acá para decirle. En un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? La velocidad es constante.
¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, si eso es así, vamos a poner que este x menos x0 dividido t menos t0. Tomando siempre como t inicial igual a 0, nosotros vamos a poder tomar esto, que la velocidad, despejamos acá, le queda velocidad por tiempo, menos t0, despejamos, me va a quedar x menos x0. ¿Sí? Y acá me va a quedar, si yo arreglo esto, me queda, como t igual t0 es 0, entonces esto me queda velocidad por tiempo igual a x menos x0. Entonces yo despejo acá un poquito y me queda que x, la posición, siempre va a ser igual a x0 más velocidad por tiempo. Esa sería la ecuación. Esta es para el movimiento rectilíneo uniforme, con la velocidad igual a constante. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto es la ecuación de una recta, donde esta es cuando t es igual a 0, sería la ordenada al origen. Cuando t es igual a 0, x es igual a x0, la posición inicial. Y esta es la pendiente de la recta. Entonces, siempre voy a tener que la velocidad es la pendiente de la recta. Eso lo vemos ahí, o si no, lo vemos acá. Entonces, yo voy a tener, cuando yo planteo, supónganse como había planteado ahí, acá tengo tiempo y acá tengo posición X, siempre voy a tener que esta, supónganse en distintos tiempos, esto es T1, supónganse 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Profe, ¿puede alejar un poco la cámara? Porque no llego a ver el gráfico. O sea, ¿cómo es que se ve la parte derecha nomás? Sí, no hay problema, no hay problema. Espera un poquito. Ahí está. Ahí sí, ¿Se ve? se ve bien. Bueno, entonces ustedes tienen que van a tener siempre, esto es el delta t, y este que está acá arriba, vamos a ir con esto que está acá, va a ser el delta x. Entonces, este es el delta x y este es el delta tiempo. Entonces, cuando yo digo que la velocidad es el desplazamiento sobre la variación de tiempo, lo que me está dando es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente a este ángulo. ¿Y eso qué es? Lo que me da esto va a ser lo mismo que la tangente de ese ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por eso decimos que es pendiente. La velocidad va a ser la pendiente, que es la tangente al ángulo. ¿Se entiende eso? Si la pendiente es más pronunciada, significa que el delta X es más grande para el mismo delta tiempo. Si la pendiente es más chiquita, el delta X va a ser más chiquito para el mismo delta tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. ¿Entiende? Entonces, siempre la velocidad es la tangente al ángulo, que es el delta desplazamiento sobre el delta tiempo. Siempre en el gráfico velocidad-tiempo. ¿Se ve eso o no se ve? Ahora, Sí. si yo quiero graficar, eso es posición en función del tiempo. Ahora, si yo quisiera graficar velocidad en función del tiempo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? La velocidad varía con el tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad varía con el tiempo en un rectilíneo uniforme. Pregunta.
¿Qué dijimos? Que la velocidad, Constante. ¿cómo es? Es constante. Entonces, si yo quiero graficar ahora velocidad en función del tiempo, acá tengo tiempo y acá tengo la velocidad, entonces, a medida que transcurre el tiempo, la velocidad sigue siempre la misma. ¿Se ve? En este caso, supónganse 1 metro por segundo. A cualquier tiempo, a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, cualquier tiempo, siempre la velocidad sigue siendo la misma. ¿Se entiende eso o no? Entonces, eso tienen que prestar atención y plantear cuando planteamos un movimiento rectilíneo uniforme. Tengo que saber que el gráfico velocidad-tiempo es una recta constante, el gráfico de la posición X en función del tiempo, ¿sí? Es una recta, ¿sí? Donde la ordenada al origen, esta que está acá, es X0, que es la posición inicial donde analizo el tiempo, a un tiempo t igual 0. Es la posición inicial. La pendiente en cualquier instante, es la velocidad, que es la tangente de ese ángulo alfa, si esto es alfa. Ese es el concepto que tengo que tener, muy claro. Ahora bien, ¿se va entendiendo, chicos? Es decir, si yo grafico, vean, ahora vamos a graficar la velocidad en función del tiempo. Le comparto la pantalla y vamos a mirar eso. Esta es la gráfica, ¿sí? Vean ustedes en verde de la velocidad en función del tiempo. Siempre la velocidad es constante. Lo que cambia es la posición en función del tiempo. Eso tiene que quedar muy claro, chicos. Ese link está ahí, está en los links para estudiar, así que esto pueden practicar ustedes. Siempre acá nosotros hacemos la aceleración nula, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que la velocidad varía? Por ejemplo, vean ustedes, ¿qué va a pasar si existe una variación de la velocidad? Entonces, nosotros vamos a tener justamente que va a cambiar esto, ¿sí o no? Esto cambia nuestro planteo. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Es que la velocidad ya no va a ser constante. Y a eso lo vamos a denominar movimiento rectilíneo, porque va a seguir siendo en una recta, pero variado. Se refiere a que varía la velocidad. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Entonces, vamos con esto. Vamos a nuestra simulación. ¿Qué pasa cuando la velocidad varía? Supónganse que comienza quieto, por lo tanto la velocidad es 0. Está quieto nuestro móvil, pero tiene una aceleración. Supónganse 1 metro sobre segundo cuadrado. Ya vamos a ver la unidad. ¿Qué significa? Que se va a ir cambiando la velocidad en función del tiempo. No va a ser más constante. Y vean cómo va cambiando. Se va acelerando el móvil. ¿Ven que cada vez va más rápido? ¿Se vio? Entonces, vean, en el primer segundo tiene este desplazamiento. Acá, desde 1 a 2, en esto. Desde 1 metro a 2 metros, él hace en un cierto tiempo. Pero de 2 a 5 lo hace más rápido, el cambio sería. El tiempo que transcurrió es lo mismo, vean acá,
del gráfico de la derecha, ustedes pueden prestar mucha atención en esto. De 1 a 2 segundos, ¿sí? Él varió esa variación de desplazamiento. De 2 a 3 segundos, él varió más de 2 metros. De 3 a 4 segundos, él varió más de 3 metros. Se ve que va cambiando, no es lo mismo que una línea recta como teníamos antes, se desplazaba. Yo decía, transcurría 1 metro, se desplazó, o transcurría 1 segundo, se desplazó 1 metro. Transcurría 2 segundos, se desplazaba 2 metros. Ahora no. Entonces, eso es un movimiento uniformemente variable. Un rectilíneo uniformemente, porque se produce en la recta, pero varía la velocidad. Vean ustedes que el móvil ahora, cuando tiene aceleración, si parte con una velocidad 0, no significa que la velocidad va a ser constante durante todo ese trayectorio. ¿Se ve eso o no? ¿Se va entendiendo, chicos? Nosotros no vamos a hacer el desarrollo de cómo llegamos a la representación de la ecuación de en un movimiento rectilíneo variado, cómo cambia, cómo va cambiando en un movimiento rectilíneo variado, cómo podemos calcular la relación entre velocidad, aceleración y tiempo. No vamos a hacer el desarrollo. Pero lo que sí vamos a hacer, eso lo vamos a ver nosotros, son las ecuaciones que me van a representar ese tipo de movimiento. Cuando nosotros tenemos en un movimiento rectilíneo uniforme variado, vamos a tener esta va a ser la ecuación que vamos a trabajar con el movimiento uniformemente variado. Donde nosotros tenemos que X representa la posición en cualquier momento. X0 vuelve a representar la ecuación del movimiento cuando el tiempo t es la posición del móvil cuando el tiempo t igual 0. Esta es la velocidad inicial que tiene el móvil, ¿sí? Y esta es la variación de tiempo. Por lo general el tiempo inicial es 0, el que nosotros tomamos. Y acá es más un medio de la aceleración que tiene por el tiempo menos P0 al cuadrado. Esta sería la ecuación de movimiento. Nosotros no lo vamos a demostrar porque como nos va a llevar un tiempito y ustedes no le va a servir prácticamente. Lo que ustedes tienen que saber es que la posición en función del tiempo lleva a esta forma. Si yo llego a determinar, si yo digo, bueno, esa es la ecuación cuando yo tengo digo que el tiempo inicial es igual a 0, me queda la ecuación x menos x0 igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración que tiene por el tiempo al cuadrado. Despejo esto y me queda que x va a ser x0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Vean ustedes que la variable, ¿cuál es? ¿Cuál es la variable en esta ecuación? ¿Cuál es la variable acá? ¿Qué varía? Siempre. La variable siempre es el tiempo, ¿sí? El tiempo es la variable. Por eso siempre está en la abscisa. O sea, nosotros cuando pongamos acá x y acá tiempo, la variable siempre está en la abscisa. Ahora le pregunto, ¿esta ecuación es una recta? ¿Qué es? ¿Es una recta? ¿Dónde está elevado el tiempo? ¿A qué exponente? Al cuadrado. Al cuadrado, por lo tanto es una cuadrática. ¿Y qué forma tienen las cuadráticas? Una parábola. Una parábola. ¿Y esta qué es? ¿Qué término es? ¿Está multiplicado por el tiempo?
¿Está multiplicado x0 por el tiempo? No, profe. Entonces, si no está multiplicado por el tiempo, si t igual a 0, todos estos términos se anulan y me queda x es igual a 0. Por lo tanto, representa la posición inicial del móvil. Y la parábola se grafica a partir de ahí. ¿Se entiende la idea? Esa es la ecuación de posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme variado. La otra ecuación es, si la aceleración es constante, vamos a llamar que la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo es una constante. Y a eso definimos como aceleración. La variación de la velocidad en función del tiempo. Eso lo vamos a definir como aceleración. Entonces, acá nosotros podemos sacar. ¿Qué era delta? Era velocidad final menos velocidad inicial sobre t menos t0. Eso me decía delta. ¿Sí? Y de acá yo puedo sacar la ecuación, la segunda ecuación, que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, ¿sí? Más la aceleración por el tiempo, menos t0. Si t0 es 0, esto se va y me queda así. Aceleración por tiempo, que esa es la segunda ecuación que siempre vamos a utilizar. Vean ustedes, ¿qué pasa si la aceleración es 0? Si la aceleración es 0, la velocidad inicial es igual a la velocidad, que es el caso de un movimiento rectilíneo uniforme. Por eso, cuando la aceleración es diferente de 0, el movimiento es rectilíneo uniformemente variable. Es decir, MRUV. ¿Se entiende? Entonces, estas serían las ecuaciones que nosotros vamos a ocupar por lo general. ¿Se va entendiendo? ¿Qué tipo de movimiento uniformemente variado nosotros conocemos con aceleración constante? ¿Cuál es? ¿Cuál es, por ejemplo? Ustedes se pueden decir la aceleración es constante. ¿Qué pueden tener en la naturaleza que tenga aceleración constante? A ver, alguno que me pueda decir. La gravedad. La gravedad, exactamente, la gravedad. La caída de un cuerpo tiene aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad. G constante, o sea, va cayendo con una aceleración constante. Y la ecuación que va a describir eso es esta. Ahora bien, ¿cómo va a ser en un movimiento rectilíneo uniforme variado el gráfico de velocidad en función del tiempo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es esto? ¿Una parábola? ¿Qué es? No, ¿Qué una es? recta. Una recta. Entonces, nosotros vamos a tener que cuando planteamos velocidad en función del tiempo, ¿sí? Va a ser una recta donde la ordenada al origen es la velocidad inicial. ¿Y la pendiente qué es? La tangente de este ángulo alfa. Es la pendiente de la recta, que es la aceleración. Eso es el movimiento rectilíneo uniforme variable. ¿Se va entendiendo eso o no? Bueno, vamos con nuestro ejercicio entonces y vamos a ver cómo hacemos. Vamos con nuestro ejercicio del práctico. Vamos a tratar de practicar en ese ejercicio. Vamos a dejar de hablar un poquitito y vamos a pasar a plantear eso. ¿Sí?
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, básicamente, plantear nuestro ejercicio. Volvamos otra vez a este caso. Allá la vamos a ocupar. Ahora simplemente vamos a plantear el ejercicio. Dice, una moto que se encuentra detenida inicia una persecución en el momento que es pasado por un auto que se mueve con velocidad constante de 60 kilómetros por hora. La moto se mueve con una aceleración constante de 2,5 metros por segundo cuadrado. ¿Se va entendiendo? ¿Me siguen? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Cómo llevamos esto, que siempre es nuestro gran problema, a una ecuación? Porque a eso debemos llegar. Entonces, para eso tenemos que ir hilvanando, ir ordenando un poquito lo que nosotros ya sabemos. Todo en un mismo gráfico de posición en función del tiempo. Esa es la idea. Es llevar todo a un mismo gráfico de posición en función del tiempo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a nuestra simulación para entender un poquitito cómo es el tema. ¿Sí? Vamos a nuestra simulación. Vamos al primer caso. ¿Qué dice el...? Esto sería lo que yo voy a hacer en un papelito para poder entender lo que me dice. Me dice que la moto se encuentra detenida. Detenida. Inicia una persecución en el momento que es pasado por un auto. Entonces, ¿cómo está la moto detenida? Y después, supónganse, el control de tránsito. Pónganse, la moto está esperando y usted pasa con una velocidad que irá a 40, pero pasen a 60. Entonces, la moto está detenida y comienza a perseguirlo. Sería para detenerlo, sería el caso. Supónganse, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a plantear es algo así. Si bien este es el auto, pero supongamos que es la moto. Vamos a esto. Nosotros tenemos que esta es, en un tiempo t igual 0, la velocidad inicial es 0. Y la moto comienza a acelerarse. ¿Se ve? Supónganse que un poquito más, suba a 2 metros por segundo. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a graficar posición, acá a la derecha, posición en función del tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer, primero, es tratar de interpretar. Yo hago este gráfico hacia la izquierda y ahí comienzo. ¿Ven? La moto se va acelerando. Es decir, el gráfico, vean por dónde comienza. Como está parada la moto, yo considero esta mi posición 0. Entonces, yo sé que X0 va a ser 0 para la moto. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, la parábola parte de ahí. ¿Se ve eso? Este es el gráfico de la moto como haría. ¿Se entiende eso? En cambio el auto, vean ahora voy a graficar lo del auto. El auto no tiene aceleración, pero sí tiene una velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es el gráfico de posición en función del tiempo para el auto. Velocidad constante. Es una recta. Entonces, eso tengo que mezclar. Y además, la posición inicial, le pregunto, ¿era 0? ¿Para el auto? No, profe. Le No, pregunto, profe. ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque ya estaba yendo a 60 kilómetros por hora. ¿A dónde le pasó Esa es la velocidad. Eso es la velocidad. El hombre va a 60 kilómetros por hora, pero ¿de dónde yo comienzo a contar el movimiento? ¿De dónde comienzo a contar el movimiento? ¿Se entiende lo que digo? Yo comienzo contando desde acá, donde está la moto paradita. Ahí comienzo. Ahí yo no me importa lo que pasó antes.
el auto va a estar a una velocidad constante y esa va a ser también mi posición inicial, la misma. Están los dos juntos acá al principio. Y ahí se fue el auto. Después la moto va a tratar de alcanzarme. ¿Se entiende la idea? ¿O no? ¿Le entienden? Sí, profe, ahora sí. Bien ahí. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a sumar esos dos gráficos. El primer paso es eso. Después vamos a la ecuación. Primero interpretar con un grafiquito, como yo le hice la simulación, un grafiquito. Ese es el primer paso. Segundo paso es llevarle a posición en función del tiempo, a la gráfica de posición en función del tiempo, que eso ya es graficar como una función. Esto es tiempo, esto es posición. Entonces, vamos a graficarle en verde, lo que hace la moto. La moto parte de la posición 0 y a partir de ahí acelera. Hasta que le alcanza. En cambio, el otro, también pasa de la posición 0 porque están los dos juntos, la moto y el auto. Solo que el auto ya pasa con una velocidad y una velocidad constante, por lo tanto es una recta. Va a pasar un tiempo y acá se van a volver a encontrar en ese tiempo. ¿Sí? En este tiempo, que vamos a llamarle tiempo de encuentro, se van a volver a encontrar porque primero la moto acelera, acelera, acelera hasta que le alcanza. Entonces, ahí tienen el caso de la moto y el auto. ¿Se entiende la idea? Profe, disculpe, ¿usted está Ahora, mostrando en el sí. pizarrón? Porque está apagada su cámara, me parece. Perdón, sí. Sí, disculpen. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta con eso. Yo me copié y me olvidé de eso. Bueno, ahí yo le grafiqué. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Se está viendo? Bueno, entonces ahí ustedes pueden ver lo siguiente. Ustedes van a tener lo siguiente. Ustedes van a tener que, en este caso, vamos a tener que, en verde es el gráfico porque parte de 0 la moto y comienza a acelerarse. Y acá parte el auto ya con una velocidad, ya viene con una velocidad y sigue con una velocidad constante. A medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Hasta que la moto alcance en un cierto tiempo, que llamamos tiempo de encuentro, al auto y la moto, en una posición que no conocemos, que vamos a llamarle posición de encuentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Este va a ser mi posición de encuentro, X. Que no conozco. Siempre ese es mi problema. No conozco la posición de encuentro ni cuándo va a ser el tiempo. Pero con el gráfico yo me ubico para ver cómo fue el gráfico de posición en función del tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es el paso intermedio sería. Ese es mi paso intermedio. Ahora, yo hice el grafiquito de cómo funcionaba. Le hice los autitos. Paso siguiente, hago la posición en función del tiempo y veo que existe un punto donde se van a encontrar. Ahora hago la parte algebraica, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo es la ecuación? Vamos con la moto. ¿Cómo es la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente variable? Dijimos que era x igual a x0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y cómo es la ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme? X es igual a x0 más velocidad inicial por el tiempo. O velocidad por tiempo en este caso. Porque siempre es constante. ¿Se entiende o no?
Ahora, le pregunto, ¿cuál es el caso del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Quién tiene este movimiento? ¿El auto o la moto? El auto. El auto. ¿Y quién tiene, y por lo tanto es este gráfico en rojo, ¿y quién tiene el movimiento rectilíneo uniformemente variado? La moto, que es el gráfico verde. Entonces, vean ustedes Disculpe, que X me profe. representa... Sí, Hay alguien que tiene el micrófono prendido, está haciendo interferencia. sí, no sé quién, pero alguien tiene. A ver, voy a ver. Ah, ya sé quién es. Jonathan. Jonathan. Ahí te apago. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, ¿Se profe, escucha, chicos? gracias. Ah, bueno. Entonces, ¿se entendió? Esta es la ecuación de posición en función del tiempo para la moto y esta es la posición en función del tiempo para el auto. Vean ustedes que la posición para los dos es la misma, no es la misma todo el tiempo, sino que va a representar. Lo único que para los dos es lo mismo es el tiempo, porque para los dos está corriendo al mismo tiempo. Acá hay un relojito, ¿sí?, que empieza a cortar el tiempo, que es lo mismo para los dos. Por lo tanto, el tiempo es lo mismo para los dos. ¿Se ve eso? Entonces tengo una ecuación X en función del tiempo y otra ecuación X en función del tiempo. Entonces yo lo que quiero encontrar es dónde se van a encontrar, en qué posición y en qué tiempo. Esas son mis dos incógnitas. Entonces eso es lo que meto acá. Va a ser mis dos ecuaciones con dos incógnitas. En el punto donde se encuentran van a ser igual. XE igual. Pregunto, la posición de la moto, la posición inicial, ¿cuánto vale? Esta. Pero, 0. Entonces no va. La velocidad inicial de la moto, ¿cuánto vale? Parte del reposo, está quieta, ¿sí o no? Por lo tanto es 0 por el tiempo. Pero sí tiene aceleración. Sí tiene aceleración. Ahora le pregunto, este es el tiempo de encuentro, el tiempo donde se van a encontrar. Y esta es la X de encuentro del auto. ¿El auto partió de dónde? Donde estamos contando. Partió de 0. Por lo tanto, la posición inicial del auto es 0. Ahora bien, ¿tiene velocidad el auto? Sí. 60 kilómetros por hora. Entonces acá me quedan las ecuaciones. Arreglo un poquitito acá, arreglo un poquitito y me queda. Entonces, X de encuentro de la moto va a ser un medio de la aceleración por el tiempo de encuentro del parado. Y X de encuentro, en ese punto donde se encuentran, va a ser la velocidad por el tiempo de encuentro. ¿Se ve o no? Pero esta es la velocidad del auto. ¿Se ve o no? ¿Se ve eso? No, no se ve, profe. Ahora sí. Entonces, ahí yo tengo la velocidad del auto por el tiempo. Entonces, velocidad del auto tengo de dato, aceleración de la moto tengo de dato, ¿sí? Tengo una incógnita, dos incógnitas. Y tengo dos ecuaciones. Estas dos. Y de ahí despejo. Entonces yo voy a tener, hago eso, voy a agarrar, planteo acá donde me va a quedar. Igualo las dos, un medio de la aceleración de la moto por el tiempo de encuentro al cuadrado, igual a la velocidad del auto por el tiempo de encuentro, por el tiempo de encuentro. Estas dos ecuaciones igual. Para encontrar el tiempo nada más.
Entonces, ¿qué hago? Esto se va con esto, por lo tanto me queda que un medio de la aceleración de la moto por el tiempo de encuentro es igual a la velocidad del auto. Y de ahí saco que el tiempo de encuentro va a ser igual a 2 veces la velocidad del auto sobre la aceleración de la moto. De ahí calculo el tiempo de encuentro, que sería este. Y con ese valor puedo obtener la posición de encuentro. ¿Qué sería acá? Puede ser este o este, cualquiera de las dos. Puedo utilizar. Entonces, acá lo que tengo que hacer es la velocidad del auto, unificar las unidades. Me da en 60 kilómetros por hora sobre hora. Tengo que pasar a metros por segundo. Entonces, trabajo con un factor de conversión, decimos. ¿Cómo paso de kilómetro a metro? De kilómetro a metro. Vean ustedes que kilómetro está en el numerador, entonces tiene que aparecer metro en el numerador. Multiplico, entonces, por 1000 metros y divido por 1 kilómetro. Entonces se me simplifica. Ese es el factor de conversión para pasar de metro a kilómetro. Y para pasar a hora a segundo, yo sé que multiplico por 1 hora y divido por 3600 segundos. Ese es mi factor de conversión para el tiempo. Entonces yo voy a tener, con eso puedo pasar de kilómetros, de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces la velocidad del auto, ¿cuánto vale? En metro por segundo va a valer 60 por 1000 dividido 3600. Eso me va a quedar en metros por segundo. Ese es el factor de conversión. ¿Se entiende o no? ¿Se ve? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien ahí entonces. Bien ahí. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Se simplifica. Sí, ahí trabajamos acá. ¿Cuánto el valor es lo que estoy esperando que me diga? 16,66 metros sobre segundo. 16,66 o 0,7, vamos a ponerle, metros sobre segundo. Ahora, ¿y la aceleración del auto cuánto vale? De la moto, perdón. La aceleración de la moto. 2,5 2,5, ¿qué cosa? metro por segundo al cuadrado. Muy bien. Metros sobre segundo dividido 2, ¿dijeron? 2, de vuelta. 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos si está bien. Metro se simplifica con metro, segundo con segundo al cuadrado, y esto sube y me queda segundo. Por lo tanto, esto es segundo. Y está bien. ¿Cuánto me quedó el tiempo de encuentro entonces? ¿Cuánto me queda el tiempo de encuentro acá? Haciendo este cálculo. 13,33. ¿Cuánto? 13,33. 13,3 segundos. ¿Estamos? ¿Y cuánto me va a dar la posición de encuentro? Yo calculo con esto. O con esto, cualquiera de los dos. Tiene que dar lo mismo. La posición de encuentro entonces va a ser 16,7 metros sobre segundo por 13,3 segundos. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto me va a dar la posición de encuentro? Vean que el segundo se va con segundo y me queda el metro. ¿Cuánto es? 22,2. 22,2, ¿qué cosa? ¿22,2? ¿Estás seguro? No, 222, perdón. Ah, ahí te creo. 2.
metros. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, chicos? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a plantear ahora. Eso es lo que tenemos que plantear de ahora en más, digo. ¿Se va entendiendo? Bueno, acá ya vamos a ir trabajando, ya vamos a ir juntando más conocimientos, más cosas que fuimos planteando. Tenemos que ir trabajando entre todo esto. Tenemos que estudiar, chicos. Acá se empieza, van a ver que se empiezan a juntar cosas y ya nosotros estamos, para poder seguir avanzando, necesitamos que ustedes tomen, o sea, se exijan más y puedan ir llevando, porque acá se le va complicando. Vamos a ir un poquito más complicado. ¿Estamos? Bueno, chicos, es todo por hoy. Así que vamos a seguir la próxima clase. Si alguno tiene algo para consultar, no hay ningún problema, podemos trabajar sobre esto.